Este es el arroz al horno valenciano. Pero debéis de saber que este arroz en el mismo Valencia hay quien lo prepara de una manera o de otra. Os voy a hacer la receta más fácil y práctica de hacer. Y el resultado, buenísimo. Los ingredientes los encontráis escritos al final del vídeo. Y en la descripción del vídeo tenéis un enlace a la receta de la otra manera de cocinar este arroz. Yo os recomiendo esta. ¡Comenzamos! Con un cuchillo hacemos un corte en la cabeza de ajos, como veis, y lo ponemos en la sartén, donde hay una tacita de aceite de oliva virgen caliente. Como es para 4 personas, 4 rodajas de patata, cortadas un dedo de grueso, sal, unas vueltas hasta que están medio fritas y las retiramos. En el mismo aceite echamos costilla carnosa de cerdo troceada. Ahora me diréis, ¿pero esto no se hace en una cazuela de barro? Desde luego que sí, pero primero se preparan los ingredientes en una sartén. Al principio, en una sartén vamos a trabajar mucho más cómodo que en una cazuela. Ni tampoco correremos el riesgo de que la cazuela se parta en el fuego. Esta es la manera de cocinar práctico y rápido, y no os preocupéis por el sabor que da la cazuela porque luego lo conseguimos. Para que la carne nos quede tierna es muy importante dorarla a fuego medio y lentamente. Está bañada en aceite y puede durar el sofreír de 8 a 10 minutos. La retiramos una vez frita. Y en el aceite ahora tenemos añadido la grasita de la costilla. Ya tenemos hecha patata y costilla. Tercero, la panceta. El mismo tratamiento que la costilla. Y ahora os voy a dar un consejo de los que valen. ¿Qué preferís? ¿Un arroz bueno o cualquier arroz? Esto es panceta, de la carnicería. Carne absolutamente fresca. El origen es de animales de granja. Procúrate el ingrediente que sea bueno y tendrás un buen arroz. ¿Os dais cuenta qué diferencia esas pancetas que venden en sobre o esta que es de carnicería? Cambia, ¿eh? Bueno, ya veis, la panceta salada y con un poquito de pimienta. Y la tratamos igual que la costilla. La freímos lentamente, que quede dorada y cocidita. Tenemos la panceta en su punto y la retiramos. Y fijaros dónde. En el plato donde hemos puesto las patatas. Y ahora ya tenemos costilla, patatas y panceta hecho. En el mismo aceite y con la grasita de la costilla y la panceta. Echamos la morcilla negra. Esto es una cadena, ya lo veis. Vamos sofriendo un ingrediente detrás del otro. Muy fácil. Lo que es importante es que toméis nota de los detalles. Y ahora os voy a dar otro. La morcilla se sofríe muy poquito tiempo, apenas 20 segundos, porque si no se abre. Solo queremos marcarla. Y la reservamos. Ya tenemos la patata, la costilla, la panceta y la morcilla. La chistorra, el siguiente, en el mismo aceite y con las grasitas. También le podríamos poner morcilla chorizo. A mí me encanta la chistorra y sale pero muy rico. Unas vueltas, 30 segundos, no hace falta más. Y ahora llega la magia de una buena receta. Tiramos el arroz en el aceite y con las grasas que han soltado las carnes y las absorberá el arroz. Para un buen arroz al horno necesita ir cargado de aceite. Aquí lo tenemos. Le añadimos una cuchara de pimentón en dulce y seguimos mezclando mientras sofríe el arroz a media temperatura. Y luego el tomate rallado o salsa de tomate. Yo le pongo mi salsa de tomate, que os dejo en la descripción de este vídeo cómo se hace mi salsa de tomate, que está riquísima. Y hemos sofrito el arroz con la chistorra, el pimentón y la salsa de tomate en el aceite y las grasitas de las carnes. Y ya tenemos todo listo para ir a la perola de barro.
donde vamos a echar el arroz que hemos preparado. Fijaros qué sencillo es. En la otra manera de hacer el arroz al horno, que tenéis la receta en la descripción del vídeo, para llegar a este punto es un verdadero rollo. Sobre todo tenemos que cocinar rico, pero también hay que aprender a cocinar fácil. Ahora le añadimos las costillas, que las teníamos apartadas. Lo mezclamos y este arroz ya ha absorbido parte del sabor. Os recomiendo el arroz bomba, os lo explico un poco más adelante. Le añadimos unos garbanzos precocinados. Cocina fácil. Todo bien mezclado y esto ya va tomando forma. Añadimos el caldo. 2 partes de caldo por 1 de arroz. He puesto este mismo tazón de arroz, ahora 2 de caldo. En este caso le he puesto un caldo de cocido que a mí me había sobrado y tenía hecho. En la descripción de este vídeo tenéis enlaces a cómo hacer caldos. Y si os es más fácil, también lo podéis comprar hecho. Ya sabéis, un buen caldo, un buen arroz. Y en este caso, poner el caldo que más os guste. Puede ser de verduras, de carne, de cocido, el que más os guste. Buscamos que el arroz nos salga rico y hacerlo fácil. Truco: al caldo le pongo unas hojitas de romero, le va de maravilla. Y ya montamos el resto de ingredientes en la cazuela de barro. La patata, la panceta, lo que hemos sofrito y reservado. ¿Qué es esto? En un arroz al horno nunca os olvidéis de poner tomate. Se corta a rodajas de un dedo de grueso, igual que la patata. Sigue la morcilla, os dais cuenta por qué he separado las carnes en un plato y en otro. Y por último, la cabeza de ajos. Ya tenemos montado el arroz en la cazuela de barro. No me he olvidado de la explicación que os debo del arroz, ahora un poquito más adelante. Y con el arroz montado en la cazuela de barro, vamos al horno. Y lo dejamos durante 45 minutos a 200 grados. Y pasado ese tiempo, ya tenemos el arroz listo. Un par de detalles os aconsejo que escuchéis. El sabor no es el mismo cocinar en una cazuela de barro que en otro recipiente. Comparándola a otras, esta es la receta más fácil y práctica que se puede cocinar. Y de todo corazón os aseguro que sale riquísima. Cualquier duda que tengáis me lo escribís en los comentarios y yo os contesto. Y lo que quería deciros del arroz es que utilicéis un bomba. Con ese grano os evitaréis problemas con los tiempos de cocción. Absorbe muy bien los sabores y una vez acabado os quedará entero y suelto.